como a nosotros en estas clases de sociales nos gusta tanto hablar y aprender, hoy les traigo un tema no tan nuevo. Es un tema que hemos visto por ahí varias veces, pero hoy lo vamos a profundizar. Se llama así: la revolución, sí, otra, pero esta es la revolución industrial. Solo lo vamos a repasar para que nos acordemos de todas esas cosas importantes que pasaron. Acuérdense, muchachos, que aprender historia de nuestro mundo es muy importante y además nos sirve mucho para entender el mundo en el que vivimos hoy. Empecemos. Resulta que en este continente, que a estas alturas ya debes saber que es Europa, la revolución industrial no ocurrió de la noche a la mañana. Uno de los factores que más la impulsó fue el crecimiento de la población europea. La gente empezó a ver más gente. Además, mejoraron las condiciones de higiene y la gente ya no se moría tan joven. También resultó que una enorme cantidad tuvo que emigrar a los centros urbanos, a las ciudades. Imagínense que habían tenido que abandonar el campo porque no tenían trabajo allí. Aparecieron entonces ciudades industriales y nuevas fábricas. Y con ello, la expansión de la clase media y de la clase, estos miren, obrera. Se llamaban el proletariado y estaban destinados a trabajar en las fábricas. Vamos a dejar a nuestro proletario aquí acostado por un momento. Con todo esto surgieron eficientes métodos de producción para satisfacer las necesidades de la creciente población. Piensa por un momento que todos tenemos necesidades que suplir, ¿verdad? Pues ahora, con las ciudades llenas de gente, llenas de estas personas, obreros, pues había más necesidades y tocó mejorar los procesos para producir todo lo que se necesitaba. Ropa, zapatos, jabón, comida, todo lo que los humanos necesitamos para vivir hay que producirlo. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña, les voy a volver a mostrar el mapa, Gran Bretaña, esta isla de aquí, era la gran potencia económica mundial. Hasta 1870, Gran Bretaña se desarrolló como el primer país industrializado del mundo, con un crecimiento fenomenal en el comercio, desarrollo urbano y población. El sistema de fábricas, como esta que vieron al principio, estos sus señores, pues esta claramente es, ¿no?, una fábrica. Pronto se extendió a otros países. Les voy a mostrar el mapa otra vez. Se extendió desde Inglaterra a otros países como Alemania, como Bélgica, como Francia y como Estados Unidos, que está por aquí, en América. Esto se hizo posible porque estos países, a excepción de Francia, tenían abundantes recursos de carbón y hierro. Además, seguían el ejemplo de Inglaterra, pero ojo, la hicieron bien. No repetían sus errores, antes mejoraban las cosas. Aprendieron a utilizar el conocimiento de los expertos ingleses y su tecnología y lo mejoraron. A finales del siglo XIX, la producción industrial de los Estados Unidos sobrepasaba la de todos estos países que les acabo de contar. Los estadounidenses se pusieron las pilas y lograron ser mejores produciendo que los mismos europeos, en Europa donde todo había empezado. Por su parte, los industriales franceses se ocuparon de sacar productos terminados, sobre todo en el área de los textiles. ¿Qué es un producto terminado en el área textil? Pues una camiseta, un saco, un abrigo. Muchos eran artículos de lujo, como seda, porcelana y cosas de cuero. Y así iba el mundo, los países creciendo y produciendo cada vez más y mejores cosas. Pero ojo, el desarrollo no fue parejo en todo el mundo por motivos políticos, sociales y económicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que países como el nuestro, como Colombia, no tuvieron estos maravillosos procesos de industrialización. Rusia, por ejemplo, lo hizo en forma muy lenta, mientras que en el Japón el proceso de industrialización fue muy rápido. Listo, repaso la revolución industrial hecho. Ahora ocupémonos de los cambios que trajo consigo para la sociedad. Empecemos con estos, con los cambios positivos. El sistema de fábricas permitió la producción de una enorme cantidad de artículos a bajo costo que ahora los trabajadores podían comprar. Ya no eran exclusividad de los ricos. Como había más demanda, las fábricas contrataban más trabajadores, generando así más empleo para la gente. Además, hubo necesidad de más mano de obra
para otras actividades como nuevos tipos de construcción en las ciudades y la ampliación de las redes de tren y las carreteras. Miren, esa es una foto clásica de la revolución industrial. Son unos obreros que están construyendo un edificio sentados en la hora del descanso. Miren, así se veían las ciudades durante la revolución industrial. Un poquito contaminadas por tantas fábricas, pero así se veían, con progreso. Las antiguas ciudades se transformaron para adaptarse a las nuevas necesidades. Se construyeron parques grandes, avenidas y edificios públicos. Esto facilitó el surgimiento del transporte público, los buses, los tranvías, que trasladaban a la gente desde su casa hasta su puesto de trabajo. Se construyeron andenes y sistemas de alcantarillado para evitar enfermedades contagiosas. Gracias al acero, los arquitectos diseñaron un nuevo tipo de edificio llamado rascacielos, pues al tener muchos pisos parecía perderse entre las nubes y rascarlas para hacerles cosquillas. Igualmente aparecieron edificios de apartamentos, donde antes había habido casas de familias de la clase media. La clase social más rica, o sea, no mi amigo el obrero, sino los dueños de las fábricas, ¿cierto?, vivía generalmente en los suburbios, es decir, afuera de la ciudad, en casas cómodas y amplias. Con la introducción de la tecnología, se requirieron ingenieros y químicos capaces de aplicar los conocimientos científicos. El trabajo en equipo de la ciencia, la tecnología y la industria aligeró el desarrollo a velocidades jamás vistas antes. Por ejemplo, ojo con esto, se inventó un nuevo metal, el acero, que era muy superior al hierro, pues no se oxidaba para construir puentes y edificios. ¿Se imaginan el avance? La química también introdujo nuevos productos como este. La aspirina no existía, ¿cierto? Pero además que no sabemos si nos gusta tanto o no, pero la dinamita. Y por si fuera poco, se inventó una nueva fuente de energía. La electricidad. Y un científico italiano llamado Alessandro Volta se inventó nada más y nada menos que la pila. Esto no lo tengo aquí, pero se los escribo. La pila. Se crearon motores eléctricos que usan electricidad para funcionar, pues para generar movimiento. Y también se creó el dínamo, un aparato que genera energía eléctrica. El estadounidense Thomas Edison hizo el primer bombillo eléctrico, lo cual permitió que la gente tuviera luz durante la noche. Ahora las fábricas podrían funcionar de noche también y producir y producir. Los ingenieros también diseñaron partes intercambiables, repuestos, que facilitaban la reparación de una máquina. Si a este tren, que también se lo inventaron en la Revolución Industrial, le fallaba, digamos, esta pieza, pues había un repuesto. La comunicación mejoró mucho gracias a este súper invento, el telégrafo, que luego terminó siendo el teléfono y luego un celular. En la Feria Internacional de Londres de 1851 aparecieron nuevos inventos como, ojo, el caucho, la locomotora, las cámaras, las imprentas y varias máquinas textiles. Son montones de cosas y inventos, nunca terminaría de contártelos. Cosas tan normales para nosotros hoy en día como un bombillo, o una cámara, o un teléfono, o una pila. Pues muchachos, todo se inventó durante la Revolución Industrial. Claro, todas estas novedades convencieron a la población de que la revolución era buena. A finales del siglo XIX era común ver publicidad y cadenas de grandes almacenes que vendían todos los artículos imaginables. La venta de ropa y confecciones surgió y ¡pum!, se disparó el mercado de la moda. Las tecnologías de la revolución industrial transformaron las economías basadas en grandes haciendas a economías basadas en la producción industrial. Esto creó no solo una nueva clase llamada, aquí vuelve a salir nuestro amigo, el proletariado, sino también una clase media rica. Al tener plática, poner económico, la clase media enseguida buscó tener poder político, cosa que los imperios monárquicos a los reyes no les gustaba y les dijeron, no, ustedes nuevos ricos no pueden tener poder. Claro, los reyes no querían compartir su poder con esta nueva clase. A pesar de ello, hacia final del siglo XIX, se habían forjado nuevas naciones como, ya saben, Italia, Alemania y Rusia. Seguro se acuerdan que ya hablamos de esto y se llamaba nacionalismo, que era una fuerza poderosa. Pero bueno, como en todo, no solamente hubo cambios buenos, ¿cierto? No solo hubo cambios positivos. No todo fue tan bonito. Resulta que con el auge de la revolución industrial aparecieron ciudades industriales, donde vivían los obreros en condiciones lamentables, en tugurios y sótanos húmedos.
Una familia tenía que acomodarse a vivir en un solo cuarto en un edificio de 4 pisos donde tenían que compartir el baño para todos, un baño para todo el edificio. Si un trabajador perdía su puesto por enfermedad o porque la fábrica lo despedía, ponía en riesgo la estabilidad y el futuro de su familia. Miren, esta foto, por ejemplo, son obreros de la Revolución Industrial. ¿Se dan cuenta? Son niños. También había explotación infantil. Aún así, la ciudad ejercía una gran atracción para la gente de todas las clases sociales, pues era el símbolo y la esperanza de un futuro mejor. Allí había diversión, turismo, deportes y la posibilidad de estudiar, que es la base de todo el progreso. En las fábricas las condiciones eran, pero miren, igualmente deplorables. No existían medidas de seguridad para proteger a los obreros. Estos pobres niños que encima de ser explotados eran expuestos a muchísimos riesgos porque no sabían manejar las máquinas. ¿Cierto? Había muchos accidentes terribles al usar las máquinas. Los obreros trabajaban, miren, 14 horas al día, prácticamente en condiciones de esclavitud. Las mujeres trabajaban por menos pago y, como les digo, los niños eran explotados sin misericordia. Claro, muchos se rebelaron en contra de esta mecanización, o sea, del reemplazo del hombre por una máquina. Ahora lo importante era la máquina y no el hombre. Todo esto también afectó la política, pues ante la ampliación del comercio a nivel mundial, pues saben que los países empezaron a competir entre sí de forma muy agresiva. Este hecho conduciría a guerras, donde los ganadores arrasarían con sus enemigos. Por otra parte, las diferencias entre los países industrializados y los no industrializados crecieron. El mundo se dividió en colonias que tenían la materia prima y que a la vez eran mercados para productos terminados, y los países que fabricaban dichos artículos, para quienes tener colonias se convirtió en indispensable necesidad. Esta carrera a nivel mundial para copar el mundo, para adquirir colonias, se conocería con este nombre: imperialismo. Veamos otra importante consecuencia de esta revolución industrial. La industrialización produjo una clase obrera, otra vez mi amigo el proletario. Ellos, los trabajadores, tomando conciencia de las injusticias de esta nueva forma de hacer riqueza, poco a poco se fueron organizando unos con otros para hacer sus reclamos y exigir cambios. Por ejemplo, pues el salario mínimo, ¿no? En aquellos países donde los gobiernos escucharon a estos tipos, digamos que yo soy el gobierno y me está hablando y yo lo estoy oyendo, ¿cierto? Estos países que escucharon cambiaron las leyes laborales. La transición a este nuevo tipo de sociedad se hizo en forma pacífica, sin guerra, sin violencia, cuando oyeron a la gente. A esta corriente de los gobiernos que oyen a su proletariado se le conoce con este nombre: socialismo. En aquellos países donde les dijeron, no les paramos bolas, ¿cierto? Hubo revoluciones violentas que eventualmente desembocaron en esto que se llamó el comunismo. Hablemos un poco sobre este socialismo y con esto terminamos por hoy. Les cuento que el socialismo fue una ideología colectiva. Ojo con esta palabra que es bien importante. Es decir, buscando el bien de muchos. Suena lindo. El socialismo surgió como una respuesta a la ideología capitalista de sálvese quien pueda. Buscaba una acción colectiva, otra vez la palabra colectiva, y una redistribución de esto, de la platica, que todos tuviéramos lo mismo, ¿cierto? Para favorecer a toda la sociedad. Se oponían a la velocidad de la industrialización, la represión del Estado contra las manifestaciones de protesta y las limitaciones de las reformas políticas cuando las hubo. Interesante, ¿no? Ahí los dejo para que le echen cabeza todos estos días.